Bueno, buen día. Hoy van a trabajar conmigo, yo soy Marina. En primer lugar, como se darán cuenta, eh, tengo, digamos, bastante precariedad a la hora de manejar estos dispositivos que para mí son absolutamente nuevos. He logrado incorporar el sistema de grabación, pero bueno, ténganme paciencia. La clase que hoy nos toca desarrollar es un punto de la unidad 2. Ahora vamos a trabajar en torno a América a fines del siglo XV, precisamente focalizando en torno a la diversidad étnica, cultural y política que caracteriza al continente americano al momento de la llegada o al momento de la invasión de los europeos, ¿no? Como dice allí, reconocer los aspectos básicos de aquellas sociedades que fueron sometidas por los españoles y que se configuraron como la base de un sistema de dominación que perduraría por más de 3 siglos. Bien, las sociedades que fueron sometidas por los españoles corresponden a aquellas que desarrollaban procesos históricos de complejidad creciente, de crecimiento poblacional, de infraestructura en cuanto a urbanización, desarrollo agrícola, concretamente las sociedades mexicas e incas, ¿no? Que fueron el foco principal de la conquista en una primera etapa, a comienzos del siglo XVI y durante todo el siglo XVI. Entonces, vamos a focalizarnos allí, en esta clase, que no tiene tiene una perspectiva más bien acotada, ¿no? Trabajar en torno a incas y mexicas en un contexto más general, periodizando, ubicando también espacialmente. Bien, lo segundo que queremos señalar acá tiene que ver con esta cosa de pensar la historia de América Latina en clave genealógica. Estas antiguas sociedades americanas a las que nos vamos a referir devienen hoy en pueblos originarios. Es el sujeto que nos atañe, precisamente. Es decir, pensar los pueblos originarios históricamente, por un lado nos remite a estas sociedades americanas, pero también a todo un proceso singular de sometimiento, de subordinación, que no culmina con la conquista ni en la etapa de la colonia, y que en la etapa de la formación de los estados nacionales cobra una nueva forma, podríamos decir, ¿no? Concretamente, pensemos los pueblos originarios en el caso de nuestra historia, de la historia argentina. El estatus de pueblos originarios en realidad es muy reciente. Nos podemos retrotraer a la Constitución de 1994. Portan una historia de sometimiento, de cruda persecución, precisamente con más énfasis a partir de la formación del Estado, donde estos pueblos no tenían lugar en el proyecto de nación. No solamente van a ser invisibilizados, sino que van a ser negados como sujeto de derecho. En ese sentido, la Constitución de 1853 lo plasma, ¿no? De hecho, se refiere a los pueblos originarios en función de proveer la seguridad de las fronteras, como allí aparece, ¿no? Conservar el trato pacífico con los indios, se refiere a estos pueblos con el término de indio que ahora vamos a revisar, y promover su conversión al catolicismo. Al momento de la Constitución, los pueblos de Patagonia, de gran parte de la Pampa, de Chaco, Formosa, Misiones, mantenían una vida autónoma. Establecían vínculos de conflicto y negociación a nivel de frontera con la sociedad blanca, criolla. En el marco de la formación del Estado Nacional van a ser perseguidos, se van a diseñar propiamente campañas de exterminio. Los antropólogos e historiadores proponen designar a lo que se conoció como la campaña, entre comillas, del desierto, como genocidio, que en realidad, más que campaña, fue una conquista de sometimiento y expropiación de decenas de pueblos, ¿no? Que fueron, muchos desaparecieron y los que sobrevivieron en condiciones de subordinación extrema, de explotación, de reducción, etc.
Fue un proceso brutal de sometimiento de mapuches, tehuelches, huichís, com, y marcan el nacimiento del Estado argentino. A partir de allí, ni siquiera van a ser concebidos en los términos que la Constitución de 1853 señalaba. Ya no están más del otro lado de la frontera, sino que han sido integrados brutalmente en condiciones de absoluta inferioridad, minorización, y es decir, no van a ser sujetos de derecho y tampoco van a ser parte de la historia argentina. La historia argentina plasma una representación, la escritura de la historia oficial, ¿no? Una representación, un modelo imaginario de una población trasplantada que desciende de los barcos de origen europeo, blanca básicamente, que comienza un desarrollo de incorporación y a partir fundamentalmente del acceso, del trabajo, del acceso a la tierra, etc. ¿Cuál es la cuestión? Estos pueblos no desaparecieron, sino que subsisten a lo largo de todo el siglo XX en una relación extremadamente conflictiva con los estados. Esos conflictos se plasman brutalmente en determinados acontecimientos, como son el de las matanzas, ¿no? De los Pilagá en el 47, Rincón Bomba en ese caso. Bueno, hay varios hitos que muestran la dificultad para subsistir, para reproducirse como pueblos, como comunidades, en las condiciones de absoluta marginación, precariedad, miseria, etc. Recién en la Constitución de 1994 son reconocidos como sujetos de derecho. Estamos hablando de unos años atrás solamente, ¿no? 25 años. Allí se establece la persistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Fíjense que ya van a pasar a ser de indios, pueblos indígenas, y no es menor, al contrario, digamos, tiene un espesor histórico muy fuerte la cuestión de la persistencia étnica, ¿no? Se lo reconoce en su historia, bien, en su identidad. Eso es todo un tema, digamos, que ha sido, digamos, progresivamente trabajado por los distintos gobiernos a partir del 1994. Es muy interesante ver las organizaciones que estos pueblos van a gestar en el marco de este nuevo marco jurídico. Ahora bien, el derecho a la educación bilingüe e intercultural, y esto que no es menor, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, a pesar de que la contradicción latente es la del avance de la gran empresa, por un lado las empresas agroexportadoras y por otro lado la minería y otras como el fracking y demás, que avanzan precisamente sobre las tierras en posesión de estas comunidades, por lo cual a partir del 2006 se va a establecer se va a reglamentar la ley de emergencia de tierras, que se renovó periódicamente, la última fue del 2018, si mal no recuerdo, en función de que pudieran establecer la propiedad y pudieran actualizar legalmente el estatus de las tierras comunitarias. Luego, la otra cuestión es asegurar su participación en la gestión referida a recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Esto hoy día, digamos, lo vemos precisamente a partir de los conflictos que se han suscitado. En el caso de la provincia de Chubut, de la provincia de Neuquén, donde estos pueblos, muchas de estas comunidades aparecen reclamando derechos y posicionándose en contra de determinados avances empresarios o de corporaciones que buscan controlar glaciares, la exclusividad de acceso a lagos, lo que implica, digamos, la defensa del agua, de determinados espacios que han sido hasta ese momento preservados, que son vitales, que contribuyen a un equilibrio ecológico, que son parte fundamental de un paisaje que está cada vez más alterado en función de los intereses
agroganaderos por un lado, mineros por otro, etc. Bien, estos pueblos en definitiva entonces decíamos persisten, subsisten a pesar de los embates y el reconocimiento constitucional no es menor, aunque en la práctica este reconocimiento se ve prácticamente menguado. Muy pocas veces sirve la letra de la ley para consolidar derechos o habilitarlos, esos derechos, ¿no? Bien, la otra cuestión que ya nosotros mencionamos acá tiene que ver con la nominación, cómo nos referimos a lo que la Constitución del 1994 denomina como pueblos indígenas. ¿Cuál es el término más apropiado? Antes les dejo a consideración para que se detengan y observen el mapa de los pueblos indígenas. Precisamente esto viene a colación de lo que referíamos como la invisibilización, la negación de la presencia indígena en la historia nacional, ¿no? A pesar de ello, alcanzan hoy día como la base, que el dato básico es del censo de 2010, el número es de 1 millón aproximadamente, y están organizados en estas comunidades, pueblos, muchos de los cuales tienen personalidad jurídica, otros no, algunos tienen posesión comunitaria de las tierras, otros no, la mayoría no, es decir, están en vías de lograrlo, eso cuesta muchísimo. Y como verán, hay focos muy densos, en el caso de Patagonia, en el caso del noroeste, en Buenos Aires también hay algunos focos dispersos. Esto implica una diversidad étnica muy rica en cuanto a lengua, en cuanto a modos de relacionarse con la naturaleza, a la vez también condiciones de supervivencia al borde, ¿no? En el medio de la precariedad y la miseria, sobre todo en el caso de Chaco, Formosa. Cuando hablábamos de clave genealógica, pensarlos hoy implica traer a colación las noticias que permanentemente estamos viendo, ¿no? En relación a la desnutrición infantil en el caso de los wichí o los conflictos de las tierras, el desmantelamiento de los bosques en la yunga salteña. Bien, este mapa tiene, si uno se pone a pensarlo, lecturas diversas, así que bueno, los dejo para que ustedes se detengan. Bien, ¿cómo nombramos a quienes se reconocen como pueblos preexistentes? Ese es el tema que me interesa, digamos, detenerme un ratito. Precisamente la Constitución del 53 se alude como indio. Cuando hablamos de indio, nos referimos al término que los españoles utilizaron al momento de la conquista, ¿no? Se refirieron a la población de América como indios, en tanto pobladores o habitantes de las Indias, que era como habían nominado a América, en cuanto que, bueno, Colón va a suponer que arribó a las Indias, que era la ruta que estaba intentando llevar adelante. Ahora bien, cientos de pueblos, decenas, cientos de pueblos en América, diversos entre sí, que utilizaban lenguas y dialectos múltiples, podemos hablar, se reconocen como mínimo 2000 lenguas con sus respectivos dialectos al momento de la llegada de los españoles. Bueno, esa diversidad rica y por demás variada fue subsumida bajo el concepto, bajo la nominación de indios. Pasaron a ser indios. Totonecas, tepanecas, chimúes, lupacas, incas, querandíes. Incluso estoy utilizando nombres que van a usar los españoles para nombrarlos. Bueno, collas, mapuches, van a ser denominados con el mismo término. Es decir, esas historias particulares, diversas, que caracterizaban las sociedades americanas, fueron subsumidas bajo el término indio, que es igual a colonizado y a dominado. Es el término que utiliza el colonizador para referirse a esa población y para otorgarle el estatus de inferior, de menor, de susceptible de ser explotado, subordinado, etc.
Ahora bien, ¿qué términos encontramos para poder referirnos a estas poblaciones y corrernos de este otro, ¿no? Que resulta minorizante? Bien, los historiadores, antropólogos, utilizan diversos términos, incluso los pueblos mismos, que se refieren, en general, consensúan denominarse o autodenominarse pueblos originarios, ¿no? Pero los términos que aparecen en las lecturas que ustedes van a llevar adelante son autóctonos, nativos, indígenas, aborígenes, originarios. Podríamos decir que todos son pertinentes. ¿Por qué? Porque en realidad no podemos desconocer el lugar que históricamente se ha construido, del otro no occidental. En realidad también autóctonos, nativos, los unifica, los homogeneiza bajo un término que borra las diferencias, las historias de lo más diversas, las relaciones que han construido cada uno con los respectivos estados. De alguna manera son conceptos que tienden también, digamos, a persistir en esa invisibilización. Por eso es importante hacer tomar este recaudo, ¿no? Establecer esta especificación. En realidad, a lo que nos estamos refiriendo acá es al problema de la identidad. Digamos que ellos se reconocen, en realidad, cuando se autodenominan, se denominan collas como cobíes y demás, ¿no? No se dice yo indio, yo nativo, yo autóctono, ¿no? En general, prepondera el nombre del pueblo, optan por ello, y en términos políticos como pueblos originarios. Y les decía, nos estamos refiriendo aquí al problema de la identidad, precisamente. El problema de la identidad ha sido trabajado y revisado en el último tiempo por antropólogos fundamentalmente, historiadores, que plantean tomar determinados recaudos a la hora de pensar este concepto, ¿no? Pensar la identidad como algo esencial, inmutable, que permite asignar determinadas características allí, que provienen desde el fondo de los tiempos para caracterizar mapuches o collas en relación a cuáles eran, por ejemplo, ¿no? Lo que predomina, determinados hábitos en relación a la vestimenta, a la religión, etc. Bueno, esa mirada esencialista que los ubica como objetos y demás, ha sido revisada, les decía, y hay algunas características que sobre las que debemos pararnos a la hora de poder definir, ¿no? Cada una, o definir básicamente a cada uno de estos pueblos. La identidad de cada uno de ellos es relacional. Se define en el vínculo con el otro, en la interacción, y que a su vez cambia con el tiempo, es histórica. Por lo tanto, esa identidad se define en la relación con el otro dominante, con el otro blanco, con el otro europeo, que es un núcleo duro. Obviamente es una relación de poder, de subordinación, en clave de desigualdad. Por lo tanto, lo que va a construir en función de la supervivencia del grupo son estrategias de resistencia que le permitan sobrevivir y reproducirse con un margen de autonomía, rescatando aquellas lógicas que le permiten sobrevivir como grupo, como comunidad, diríamos hoy, ¿no? Bien. Y obviamente que este concepto de la identidad que se construye permanentemente y que está enmarcada en relaciones de poder, alude a ese otro concepto que se refirió la profesora Beatriz en la primera clase, el concepto de colonialidad de poder. Precisamente, este concepto nos remite a ese paradigma, al paradigma de la colonialidad, que nos permite abordar y entender la subalternidad de las poblaciones originarias. Precisamente, el complejo ideológico del racismo impregna todos los ámbitos de la existencia social, material, intersubjetiva, y justifica y legitima
el sometimiento que no es visto como el resultado de relaciones de poder o de conflictos históricos, sino como producto de una lógica, de una inferioridad natural, que en principio respondía esa inferioridad al no conocimiento de la religión, al desconocimiento de la religión verdadera, el cristianismo, y luego fue viniendo en inferioridad y diferencia biológica, ¿no? De acuerdo a un patrón europeo, eurocentrado. Bien. Bueno. Vamos ahora